Como siempre, con la guía para la conversación, Chema Gutiérrez. Chema, egunon. Egunon, Javi. Hablamos con Juan López de Uralde en un momento especialmente delicado para Unidas Podemos. Hoy en el Congreso, por ejemplo, se va a debatir una moción del PP en defensa de la Constitución y para criticar manifestaciones recientes contra el rey. La moción contiene 2 puntos controvertidos: la reprobación de Pablo Iglesias y el cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por haber expresado opiniones contrarias al papel del monarca español. Y la escalada de tensión va en aumento. En unas semanas se debatirá en el Congreso esa moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, mientras el PP intenta eclipsar la oposición del partido de ultraderecha, elevando también por su parte el tono contra Sánchez e Iglesias por la gestión de la pandemia del primero y por las críticas a la monarquía del segundo, inmerso además como está en el llamado caso Dina. Bueno, pues de todo esto vamos a charlar hoy, que es 13 de octubre. Ayer, día 12, usted no estuvo, ¿no? Precisamente en los actos habituales. No, yo no estuve porque a mí, como dije en las redes, no soy yo muy de alardes nacionales y nacionalistas, y entonces pues preferí quedarme en mi casa tranquilamente y pasar una jornada pues de tranquilidad y sin más, ¿no? A pesar de que bueno, la pasé en Madrid y aquí pues la cosa está bastante tensa por la ultraderecha en las calles y demás, pero bueno, estuvimos tranquilos. La ultraderecha en las calles, la pandemia en todas partes, crisis institucional. Y ayer, en ese acto en el que no estuvo, las cámaras fijándose, por ejemplo, en cómo se saludaban el presidente español y la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero fijándose también en los miembros de su formación, a los que sí, no les quedó más remedio que ir, ¿no? Incluso se ha hecho encaje de bolillos tratando de interpretar pues el color del vestido de la ministra Irene Montero, por ejemplo. Bueno, yo creo que cuando uno está en el gobierno tiene que acudir a los actos institucionales que le tocan, y ayer tocaba a los miembros de Unidas Podemos del gobierno estar presentes en el acto, y estuvieron desde mi punto de vista absolutamente correctos, como corresponde y como no podía ser de otra manera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues cada uno que haga las interpretaciones que quiera de los vestidos y de lo que quiera, ¿no? Pero realmente pues había que estar, y eso pues nosotros lo cumplimos, ¿no? Es complicado, me imagino, el equilibrio entre lo puramente institucional, aunque a usted no le toque en primera persona, pero el hacer ese equilibrio entre lo puramente institucional y la que es su ideología abiertamente, ¿no? Porque ustedes son republicanos y no lo niegan. Sin duda. Sin embargo, nosotros somos republicanos y creemos que hay que avanzar hacia la República. Ayer se publicó una encuesta que coordinaron varios medios sobre la aceptación, o más bien la no aceptación de la monarquía, donde una mayoría pues es contraria a la continuidad de la monarquía en España, y bueno, pues eso de alguna manera refleja que nuestra posición pues está avalada por muchísima gente en nuestro país, ¿no? Entonces eso no quita que nosotros digamos cumplamos con las formalidades institucionales que tenemos que cumplir, lógicamente, sin por ello tener que renunciar a nuestro planteamiento. Y seguramente si por ustedes fueran irían un poco más lejos, pero su socio en el gobierno parece que les frena. Bueno, esta es la aritmética parlamentaria, es decir, nosotros en la medida en que tenemos los diputados que podemos, influimos lo que podemos influir en esto y en otras muchas cuestiones, ¿no? Es decir, que nosotros somos la minoría del gobierno y en muchas cuestiones pues no tenemos la capacidad de que todos nuestros planteamientos se cumplan. Eso ya sabíamos que iba a ocurrir en esta legislatura, pues como digo, por la aritmética parlamentaria, pero creo que estamos consiguiendo pues que por lo menos en cuestiones sociales realmente se avance mucho más de lo que se hubiera avanzado si no estuviéramos en el gobierno, ¿no? Entonces, esto es así, es decir, que cuando tengamos más votos y más escaños, pues tendremos una mayor capacidad de influir. Pero en este caso, ¿por qué no les acompaña el Partido Socialista? Aunque últimamente sí que ha hecho alguna especie de guiño, pero parece que no quiere ponerse a malas del todo con el monarca o con la institución. Bueno, esto habrá que preguntárselo a ellos. Yo eso no lo puedo responder, ¿no? Ya es una tradición del Partido Socialista manifestarse republicano y al mismo tiempo monárquico. Yo realmente es una esquizofrenia que no soy capaz de entender muy bien,
pero es así. Entonces, bueno, nosotros tenemos que respetar su posición de la misma manera que ellos respetan la nuestra, y son ellos los que deben explicar su planteamiento. Uh-huh. Aunque a usted supongo que eso, insisto, que le gustaría ir más adelante. ¿Qué le parece toda esta bronca que se está montando precisamente al hilo de lo que estamos hablando? Porque usted sí ha citado esa encuesta, pero el día anterior había aparecido también pues un vídeo con ya no me acuerdo cuántas personalidades lanzando vivas al rey. Bueno, yo creo que desde lo más duro de la pandemia, en los meses de marzo, abril, mayo, la derecha y la extrema derecha decidieron que había que tumbar a este gobierno utilizando todas las medidas posibles, ¿no? La derecha en España no acepta fácilmente que gobierne la izquierda, consideran que ellos son los detentadores del poder, y han utilizado los momentos más duros para atacar con muchísima dureza, con bulos, con fakes, con todo, ¿no? Entonces, ahora nuevamente que la cosa se vuelve a poner mal en términos de la pandemia, pues vuelven otra vez un poco a las mismas, ¿no? Yo creo que están utilizando todo, en muchos casos de manera, como digo, pues ilegítima, porque en primer lugar niegan la propia legitimidad de este gobierno, lo cual pues es bastante antidemocrático, y utilizan todo para ir contra nosotros. Ahora toca el rey, o toca el caso Dina, o toca lo que sea, ¿no? Es decir, que independientemente de la verdad, ellos tienen una misión que es acabar con el gobierno. Uh-huh. Y sí da la impresión de que consiguen marcar, por lo menos en parte, la agenda. Ya hemos contado lo que va a ocurrir hoy en el Congreso, no digamos ya la semana que viene con esa especie de moción de censura. Bueno, la agenda la marca Vox, claramente, eso está muy claro. Es decir, Vox es quien marca el ritmo de la derecha en España, arrastra al Partido Popular y ahoga a Ciudadanos, claro, porque Ciudadanos no tiene ninguna capacidad de mostrarse como ese partido, digamos, de diálogo que quiere mostrarse cuando está apoyando los gobiernos de Vox, ¿no? Entonces, son los que marcan el ritmo con sus acciones, porque yo lo llamaría así. Y la derecha del Partido Popular pues va detrás intentando no perder ese espacio. Yo creo que esto es una muy mala noticia para nuestra democracia, pero es la realidad de lo que vivimos en este país. Sí, pero al mismo tiempo es un tipo de oposición muy bronca, con mucho ruido, sí, pero que no ponen dificultades efectivas al gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Bueno, eso tendrán que valorarlo ellos, pero es verdad que cuando uno ve, como vimos ayer, a la secretaria general y portavoz del grupo parlamentario de Vox con una bandera delante de la estatua vandalizada de Largo Caballero, pues se lleva las manos a la cabeza. Aquí realmente no creo que eso sea una forma de hacer política del siglo XXI que vaya a llevar mucho apoyo popular, ¿no? Creo que al contrario, pues eso lo que genera más bien es rechazo, ¿no? Entonces, evidentemente yo creo que el gobierno está fuerte, y pienso que no va a haber problema en aprobar esos presupuestos y en que haya legislatura. Uh-huh. Sí, hemos escuchado muchas voces optimistas aquí últimamente, y hablo de las formaciones pues directamente vascas, ¿no? Como el PNV o EH Bildu, que son optimistas. Lo que pasa es que a esta hora todavía nadie sabe los elementos concretos que van a contener esos presupuestos. Se está hablando más de voluntad y de disposición que de números concretos. Bueno, hay un trabajo que se está haciendo entre los socios de gobierno en este momento, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, para presentar un primer borrador que luego será trabajado y discutido con los socios parlamentarios. Yo creo que sí que se está hablando de muchos números, se están poniendo muchos documentos sobre la mesa, y cuando llegue el momento todo eso saldrá a la luz, pero de momento, como digo, pues lo primero que tiene que pasar es que los dos socios de gobierno, el Partido Socialista y Unidas Podemos, nos pongamos de acuerdo en un primer borrador para luego dar el paso siguiente. Uh-huh. En un primer borrador, y después ¿con quién se negocia eso? ¿A ustedes les inquietaría que entre los invitados a negociar estuviera Ciudadanos? Bueno, nosotros ya lo hemos manifestado por activa y por pasiva. Nosotros, desde luego, creemos y queremos y trabajamos para que los presupuestos se aprueben con los socios de la moción de censura, es decir, con el bloque, podemos decir, progresista.
Este es el trabajo que nosotros estamos haciendo porque entendemos que serán unos presupuestos pues en la línea de lo que nosotros pretendemos, unos presupuestos más expansivos de inversión, etcétera, ¿no? Y sin embargo, pues la opción de Ciudadanos ya sabemos que es otra. Ahora bien, si nosotros alcanzamos un acuerdo con la mayoría de la moción de censura y Ciudadanos quiere votar a favor, pues por supuesto estaríamos encantados de que lo hiciera. Pero negociar explícitamente no. Sin embargo, por la parte del Partido Socialista no se descarta ni muchísimo menos esa vía y esa puerta. Efectivamente, el Partido Socialista quiere mantener abierto ese canal. Nosotros creemos que eso es un callejón sin salida, un callejón a ninguna parte, y lo que hay que profundizar es con los socios de la moción de censura, y eso es lo que nosotros, como le digo, vamos a trabajar y vamos a intentar que yo creo que va por buen camino sacar adelante. Porque a ver, hay muchísima prisa. Prisa la justa. Es decir, pero quiero decir, en la situación en la que estamos no podemos estar con los presupuestos de Montoro. De Montoro, de 2018. No, absolutamente necesitamos unos presupuestos, eso es así, y hace falta además, en la situación en la que estamos y con la pandemia y con la crisis económica, pues hace falta unos presupuestos cuanto antes, porque realmente las necesidades del país han cambiado y también las políticas económicas han cambiado, ¿no? Entonces, no es lo mismo la gestión que hizo el Partido Popular, una gestión de austeridad, de recortes, que la gestión que ahora se necesita, que nosotros entendemos que es más de inversión y, como digo, más expansiva, ¿no? Entonces, evidentemente hacen falta. Ahora bien, prisas, una semana más, una semana menos, un mes más, un mes menos, pues eso no lo hay. Es decir, que lo importante es que se consolide una mayoría, y si para ello hay que tardar unos días más, pues tampoco es especialmente grave. Y a la hora de poner los números y convertirlos en hechos, ¿no le parece que se está fiando demasiado a lo que pueda venir de Europa, ¿no? Como si fuera una especie de maná que fuera a caer? Demasiado no, son unos recursos necesarios, yo diría que imprescindibles, ¿no? Es decir, que el país está teniendo. Sí, pero casi se están dando ya por conseguidos, es decir, cuando todo eso requiere un procedimiento previo. Sí, efectivamente, pero bueno, yo creo que finalmente vendrá ese dinero, porque sería muy difícil de explicar que una vez llegados a este punto esos recursos no llegaran, ¿no? Lo que habrá que ver es cuándo llega, pero bueno, creo que esos recursos hacen falta. Se ha peleado en Europa, por cierto, con la oposición también aquí del Partido Popular, que ha hecho lo posible para que ese dinero no llegara, y bueno, vamos a esperar a que ese dinero llegue, porque luego lo necesitamos. Hay que tener en cuenta que los costes que está teniendo para el Estado esta situación pues son muy altos. Y si la situación sigue, la pregunta es si habrá dinero para todo, o si habrá que priorizar también. Pues es difícil de dar una respuesta, porque realmente estamos en un momento un poco sombrío, en el sentido de que bueno, no parece que seamos capaces de vencer este virus en el corto plazo, como quizás se pensó este verano. Y eso pues lleva a pensar que efectivamente ciertas situaciones de crisis económica, de crisis de empresas, de cierres, etcétera, pues se pueda alargar. Es desde luego una mala noticia, pero hay que tenerlo en consideración y hay que empezar a pensar efectivamente, bueno, pues hasta dónde podemos estirar los recursos para poder cubrir las necesidades sociales que tan urgentes son en este momento, ¿no? Y entre las 1000 derivadas de la lucha contra la pandemia además está haciendo mucho daño al medio ambiente. Bueno, la pandemia Quiero decir que, por poner el ejemplo más visible, ¿no? Todo lo que se había luchado para concienciar de los plásticos, y ahora de repente parece que hemos dado 3 o 4 pasos atrás y utilizamos plástico por obligación para todo. Sí, es una paradoja. Es decir, la pandemia, por un lado, en los momentos de encierro, pues ha supuesto un alivio que todos hemos visto, pues para la contaminación que se ha reducido, para las especies animales, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, lo que hemos visto es que realmente lo que está haciendo es tapar la otra crisis, la crisis ecológica, que bueno, que está detrás, que está también muy vinculada, porque no hay que olvidar que estamos ante una zoonosis, es decir, una enfermedad que proviene de una especie animal
trasladada al ser humano, y eso suele ocurrir cuando los ecosistemas se degradan. Por lo tanto, hay una vinculación, ¿no? Entonces, efectivamente, la prioridad de la crisis ecológica pues ha quedado sepultada por este aluvión de situaciones que estamos viviendo con este virus, y que lo que hay que recordar es que será mucho más difícil cuando el cambio climático pues siga agravándose, y esto pues es solamente un adelanto de lo que nos puede venir, ¿no? Sí, pero también nos retrata un poco como sociedad, ¿no? Que vamos a lo urgente y ahí se nos olvidan todos los discursos. Esto es una característica de la especie humana que los científicos pues han identificado muy bien, ¿no? Nuestra incapacidad para reaccionar a los problemas en el medio y largo plazo. Es decir, que somos una especie capaz de reaccionar muy bien ante situaciones de emergencia, pero no somos capaces de prever lo que nos puede venir. Aquí ahora mismo lo estamos viviendo otra vez, ¿no? Es decir, cuando llegó la desescalada, llegó el verano, pues de alguna manera todos bajamos los brazos, nos relajamos y decimos, bueno, esto ya está, a pesar de las advertencias que nos estaban diciendo esto va a volver. Me refiero ahora al coronavirus, ¿no? Y con el cambio climático pues es exactamente así. Es decir, a pesar de las advertencias científicas que ya vienen de atrás, pues seguimos sin ser capaces de pensar o de comprometernos a hacer frente a una crisis que está ahí y que cada vez es más visible, ¿no? Nosotros estamos precisamente en el Congreso trabajando en una ley de cambio climático que yo espero que salga adelante en los próximos meses, precisamente para establecer un marco normativo que ponga la lucha contra el cambio climático entre las prioridades del gobierno, ¿no? Juan López de Uralde, gracias por atendernos. Volveremos a charlar. Hasta pronto. Gracias, como siempre, Agur.